¿Sabías que al participar en el miércoles de ceniza podrías estar cometiendo un error sin darte cuenta? Este día tiene un significado profundo en la tradición cristiana. Es un llamado a la reflexión, la penitencia y el renuevo espiritual. Sin embargo, muchas personas lo viven de manera superficial, sin entender su verdadera esencia. Hoy descubrirás el simbolismo poderoso que pasa desapercibido para muchos y cómo esta comprensión puede transformar tu experiencia de la Cuaresma. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua. ¿Pero lo vivimos de la manera correcta? La imposición de cenizas en la frente no es solo un gesto simbólico, sino un llamado a la humildad y al reconocimiento de nuestra fragilidad humana. Desde el Antiguo Testamento, las cenizas han sido un signo de arrepentimiento y humillación ante Dios. Personajes como Daniel y los habitantes de Nínive usaron las cenizas como muestra de un corazón contrito. Quédate hasta el final porque revelaré un secreto que puede transformar por completo tu experiencia del miércoles de ceniza y de la Cuaresma. Escribe en los comentarios: estoy listo para vivir la Cuaresma con un corazón renovado si aceptas el desafío de vivir este tiempo de manera auténtica. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte contenido que profundiza tu fe. Vamos a descubrir juntos el verdadero significado de este día. Comenzamos. Para comprender el verdadero significado del miércoles de ceniza, es fundamental explorar sus raíces tanto en la Biblia como en la historia de la Iglesia. Esta práctica no surge de la nada, sino que tiene un profundo fundamento espiritual que nos invita a la reflexión, el arrepentimiento y la conversión genuina. Desde tiempos antiguos, el uso de la ceniza ha sido un símbolo poderoso de humildad y penitencia. En la cultura bíblica, las cenizas eran un recordatorio de la fragilidad humana y de la necesidad de volverse a Dios con un corazón sincero. En las Escrituras, las cenizas aparecen repetidamente como un símbolo poderoso de penitencia y humildad ante Dios. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en el libro de Daniel, donde el profeta, consciente de la necesidad de interceder por su pueblo, se postra ante Dios con un corazón contrito. En Daniel 9:3, leemos: «Me volví hacia el Señor Dios para buscarlo con oración y súplicas, en ayuno, cilicio y cenizas». Aquí, las cenizas no son solo un gesto visible, sino una manifestación de un corazón quebrantado, dispuesto a reconocer su fragilidad y su dependencia de la misericordia divina. Otro relato significativo es el de Jonás y la ciudad de Nínive. Cuando Jonás finalmente obedece a Dios y predica el mensaje de arrepentimiento, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el más humilde, responden con un acto de humildad colectiva. Jonás 3:6-10 describe cómo el rey se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Este acto de contrición no fue superficial, fue un reconocimiento genuino de su pecado y una búsqueda sincera del perdón de Dios. Como resultado, el Señor tuvo misericordia de ellos y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Este pasaje subraya la importancia de un corazón arrepentido y cómo las acciones externas, como el uso de cenizas, pueden ser una expresión auténtica de un cambio interior. En los primeros siglos del cristianismo, el miércoles de ceniza no era una práctica universal, sino un rito reservado para aquellos que habían cometido pecados públicos y graves. Estos individuos, conocidos como penitentes públicos, se sometían a un proceso de reconciliación que incluía el uso de cenizas como signo de su arrepentimiento y su deseo de volver a la comunión con la Iglesia. Este periodo de penitencia solía durar toda la Cuaresma, culminando en la reconciliación el Jueves Santo. Con el tiempo, la Iglesia reconoció que todos los fieles, no solo los pecadores públicos, necesitaban recordar su condición humana y su dependencia de la gracia de Dios. Así, hacia el siglo XI, la imposición de cenizas se extendió a toda la comunidad cristiana. Este cambio reflejó una comprensión más profunda de la naturaleza universal del pecado y la necesidad constante de conversión. Las palabras que acompañan el gesto de imponer las cenizas, «Recuerda que eres polvo y al polvo volverás», Génesis 3:19, nos confrontan con nuestra mortalidad y nos invitan a vivir con humildad y propósito. Hoy, el miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de preparación espiritual para la Pascua. Pero en medio de las tradiciones y rituales, es fácil caer en errores que desvirtúan el verdadero significado de este día. Algunos lo ven simplemente como una obligación religiosa, un trámite más en el calendario litúrgico. Otros pueden enfocarse en la apariencia visible del ayuno o la abstinencia, olvidando que estas prácticas están destinadas a ser medios para un fin más profundo, la conversión del corazón. Jesús mismo nos advierte contra este tipo de religiosidad vacía en Mateo 6:16-18, donde dice: «Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar que están ayunando».
En lugar de buscar la aprobación de los demás, el ayuno y la penitencia deben ser actos íntimos entre el creyente y Dios, expresiones de un deseo sincero de acercarse a Él. El miércoles de ceniza nos invita a mirar más allá de las cenizas que recibimos en la frente y a preguntarnos, ¿qué cambios estoy dispuesto a hacer en mi vida para acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo vivir de manera más coherente con mi fe? Este día es una oportunidad para examinar nuestras prioridades, renunciar a lo que nos aleja de Dios y abrazar un camino de humildad y servicio. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron una conversión profunda y transformadora. Uno de los más destacados es el del rey David. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, David es confrontado por el profeta Natán. En lugar de justificarse, David reconoce su culpa y clama a Dios en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, según tu gran compasión, borra mis transgresiones. Este salmo es un modelo de arrepentimiento auténtico, donde David no solo pide perdón, sino que también se compromete a cambiar su vida. Otro ejemplo es el del apóstol Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Pero después de la resurrección, Jesús no lo rechaza, sino que lo restaura y le confía la misión de apacentar sus ovejas. Juan 21, 15, 17. La historia de Pedro nos recuerda que, aunque caigamos, siempre hay oportunidad para volver a empezar, siempre que lo hagamos con un corazón sincero. El miércoles de ceniza es mucho más que un ritual antiguo, es un llamado a vivir con autenticidad nuestra fe. Nos recuerda que, aunque somos frágiles y pecadores, la misericordia de Dios es más grande que nuestras faltas. Al recibir las cenizas, somos invitados a emprender un camino de conversión que no termina al final de la Cuaresma, sino que debe extenderse a lo largo de toda nuestra vida. Como nos enseña en 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Este es el mensaje central del miércoles de ceniza, una invitación a reconciliarnos con Dios, con los demás y con nosotros mismos, para vivir plenamente la vida nueva que Cristo nos ofrece. El miércoles de ceniza es una de las fechas más significativas del calendario litúrgico, marcando el inicio de la Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua. Sin embargo, a pesar de su profundo significado, muchas personas lo viven de manera superficial, sin comprender su verdadero propósito. Algunos lo ven como una simple tradición, otros como una obligación, y muchos caen en prácticas erróneas que desvirtúan su sentido original. Aquí vamos a analizar los errores más comunes en el miércoles de ceniza y cómo podemos corregirlos para vivir este día con autenticidad y profundidad espiritual. Uno de los errores más comunes es reducir el miércoles de ceniza a un mero acto simbólico, una costumbre que se repite año tras año sin una reflexión profunda. Muchas personas acuden a la iglesia, reciben las cenizas en la frente y continúan con su vida como si nada hubiera cambiado. Pero el miércoles de ceniza no es un trámite religioso, es un llamado urgente a la conversión. La Biblia nos advierte contra este tipo de religiosidad superficial. En el libro de Joel 2:13, el profeta clama, rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Este versículo es una poderosa metáfora que nos recuerda que Dios no busca gestos externos vacíos, sino un corazón quebrantado y arrepentido. Las cenizas no son un amuleto mágico que nos protege o nos garantiza la salvación, son un símbolo de nuestra fragilidad humana y una invitación a mirar hacia adentro, a examinar nuestras vidas y a reconocer nuestras faltas. Otro error común es enfocarse exclusivamente en las prácticas externas del ayuno y la abstinencia, olvidando que estas son medios para un fin más profundo. Muchas personas cumplen con el requisito de no comer carne o de hacer un ayuno parcial, pero no aprovechan estas prácticas para crecer espiritualmente. El ayuno no es una dieta ni un sacrificio vacío, es una herramienta para fortalecer nuestra relación con Dios y para recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús nos advierte en Mateo 6:16-18 sobre la hipocresía de aquellos que ayunan para ser vistos y aplaudidos por los demás. El verdadero ayuno debe ser un acto íntimo entre el creyente y Dios, una forma de purificar el corazón y de abrir espacio para la presencia divina en nuestras vidas. El miércoles de ceniza no es solo un día de reflexión personal, también es un llamado a la acción. Muchas personas se enfocan en su propia espiritualidad y olvidan que la conversión debe traducirse en obras de caridad y justicia. La Cuaresma es un tiempo para mirar hacia afuera, para reconocer las necesidades de los demás y para comprometernos con el bien común. El profeta Isaías nos recuerda en Isaías 58:6-7 cuál es el ayuno que agrada a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las cadenas de la injusticia, soltar las correas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo? ¿No es compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo?
Este pasaje nos desafía a ir más allá de las prácticas individuales y a comprometernos con la transformación de nuestro mundo. Otro error común es tratar el miércoles de ceniza como un evento aislado, desconectado del resto de la Cuaresma y de nuestra vida cotidiana. Muchas personas participan en la imposición de cenizas, pero luego no dan seguimiento a ese gesto con un compromiso real durante los 40 días que siguen. La Cuaresma es un camino, un proceso que requiere constancia y perseverancia. En Lucas 9:23, Jesús nos dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este versículo nos recuerda que el discipulado no es un acto puntual, sino una decisión diaria de seguir a Cristo, de renunciar a nosotros mismos y de vivir según sus enseñanzas. Uno de los errores más comunes y peligrosos en la vivencia del miércoles de ceniza es el de convertir este signo en una mera exhibición externa de religiosidad. Muchas personas, consciente o inconscientemente, caen en la trampa de utilizar la ceniza como un distintivo de su fe, una forma de mostrarse piadosos ante los demás, en lugar de comprender su significado profundo. El problema no es recibir la ceniza, sino la actitud con la que lo hacemos. ¿Lo hacemos como un signo auténtico de conversión o simplemente para que los demás lo noten y vean lo religiosos que somos? Jesús mismo nos advirtió sobre este riesgo en Mateo 6:16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los demás que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Estas palabras de Jesús, pronunciadas en el Sermón de la Montaña, nos muestran con claridad su enseñanza sobre la verdadera actitud con la que debemos vivir nuestra fe. En su época, algunos fariseos tenían la costumbre de exagerar sus actos de penitencia para llamar la atención. Ayunaban, pero lo hacían de manera ostentosa, buscando que otros los admiraran por su aparente devoción. Caminaban con rostros apagados y vestimentas descuidadas, asegurándose de que todos vieran su sacrificio. Jesús denuncia esta hipocresía, porque lo que importa no es lo visible, sino la disposición del corazón. No se trata de demostrarle nada a nadie, sino de una conversión genuina que brota desde el interior. Si una persona recibe la ceniza solo como un distintivo superficial, pero su corazón no está en sintonía con el verdadero significado de la Cuaresma, está cayendo en un error grave. Aunque vivimos en un contexto muy distinto al del tiempo de Jesús, la advertencia sigue siendo válida hoy. En la era de las redes sociales, es común ver publicaciones de personas que comparten selfies con la ceniza en la frente, acompañadas de frases como "aquí cumpliendo con mi fe" o "orgulloso de mi religión". Aunque no está mal compartir la fe, es importante preguntarse: ¿estoy publicando esto para inspirar a otros o simplemente para que vean lo devoto que soy? La ostentación de la fe es un peligro sutil, porque puede hacernos sentir espiritualmente superiores a los demás. Puede llevarnos a creer que, por llevar la ceniza visible, estamos más cerca de Dios que aquellos que no la recibieron. Pero la realidad es que la verdadera cercanía con Dios no se mide por los signos externos, sino por la sinceridad del corazón. Además, hay quienes llevan la ceniza como si fuera un símbolo de identidad religiosa más que un llamado a la conversión. No basta con marcarse con ceniza, es necesario permitir que ese signo nos marque por dentro. La fe no es una competencia ni un espectáculo. Dios no se deja impresionar por las apariencias, sino que ve el interior de cada persona. En 1 Samuel 16:7, cuando el profeta Samuel busca al futuro rey de Israel, Dios le dice: "El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón". Esta enseñanza se aplica perfectamente al miércoles de ceniza. Dios no nos juzga por si llevamos ceniza o no, sino por nuestra actitud interna. Hay personas que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden asistir a la imposición de la ceniza, pero viven este día con una profunda disposición espiritual. Y hay otras que sí la reciben, pero lo hacen sin intención real de cambiar. Es importante recordar que las cenizas no son un pase automático al cielo, ni un certificado de santidad. Son un recordatorio de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de conversión. El miércoles de ceniza es un día en el que se nos recuerda una realidad fundamental de nuestra existencia. Somos seres finitos, y nuestra vida en la tierra es pasajera. A pesar de la profundidad espiritual de este signo, muchas personas se apresuran a limpiarse la ceniza apenas salen de la iglesia. Ya sea por vergüenza, incomodidad o temor al que dirán, evitan que los demás los vean con la cruz en la frente, perdiendo así la oportunidad de dejar que este gesto resuene en su vida. ¿Es solo una cuestión de comodidad o hay algo más profundo detrás de esta reacción? Analicemos este error con mayor profundidad y veamos cómo podemos corregirlo. Desde tiempos bíblicos, el uso de la ceniza ha estado ligado a la humildad y el reconocimiento de la fragilidad humana. En la cultura hebrea,
Sentarse sobre cenizas o cubrirse con ellas era una expresión visible de arrepentimiento y sumisión ante Dios. No era un acto meramente simbólico, sino una manifestación externa de una convicción interna. Génesis 3:19 nos deja una de las frases más impactantes de toda la Escritura. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Esta afirmación no es solo un recordatorio de la muerte, sino una invitación a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida. Nos confronta con nuestra realidad efímera y nos lleva a preguntarnos: ¿estoy viviendo de manera que trascienda? ¿Estoy preparando mi alma para la eternidad? El gesto de recibir la ceniza no es una simple tradición, sino un llamado a la reflexión. Nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra vida en la tierra tiene un final y que lo más importante no es la apariencia externa, sino el estado de nuestra alma ante Dios. Cuando alguien se apresura a borrar la ceniza de su frente por vergüenza o incomodidad, está evitando enfrentarse a esta verdad. Es como si, al limpiar el polvo de su piel, intentara también deshacerse del mensaje que conlleva. La incomodidad que sienten algunas personas al llevar la ceniza en la frente puede tener diversas causas. En una sociedad donde la fe muchas veces se relega al ámbito privado, algunas personas temen ser vistas como demasiado religiosas o fanáticas. Les preocupa lo que puedan pensar sus compañeros de trabajo, sus amigos o incluso su familia. Este miedo no es nuevo. Incluso en los primeros siglos del cristianismo, muchos creyentes eran perseguidos por practicar su fe públicamente. En nuestros tiempos, aunque no enfrentamos persecuciones físicas en la mayoría de los países, sí existe una presión social que puede hacer que algunos prefieran esconder su fe para evitar cuestionamientos o burlas. Jesús nos advierte sobre esto en Mateo 10:33, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se trata de llevar la ceniza como un trofeo, sino de no avergonzarnos de lo que representa. Si tememos el juicio de los demás más de lo que valoramos el mensaje de conversión que Dios nos ofrece, estamos dejando que la opinión ajena defina nuestra relación con Él. Algunas personas piensan que la ceniza es solo un símbolo sin un verdadero propósito espiritual. Creen que, al quitarla, no están haciendo nada malo, porque Dios conoce su corazón. Aunque esto es cierto, también es importante recordar que los signos visibles tienen un impacto en nuestra conciencia y en la forma en que vivimos nuestra fe. La ceniza no tiene poder en sí misma, pero su propósito es recordarnos una verdad trascendental. No se trata de mostrarla a los demás, sino de permitir que su mensaje nos toque internamente. Muchos de los que se apresuran a borrar la ceniza lo hacen porque no quieren pensar en la idea de la muerte o de la fragilidad humana. Vivimos en una sociedad que promueve la juventud eterna, el éxito material y la autosuficiencia, y hablar de nuestra mortalidad no es precisamente algo popular. Sin embargo, el miércoles de ceniza nos enfrenta con una realidad ineludible: nuestra vida en la tierra es breve. Al recordar que somos polvo, no se nos quiere llenar de miedo, sino de sabiduría. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es cuánto tiempo viviré, sino cómo estoy usando el tiempo que Dios me ha dado. Salmo 90:12 nos enseña: enséñanos a contar nuestros días, para que adquiramos un corazón sabio. Si quitamos la ceniza rápidamente sin darle espacio a la reflexión, estamos perdiendo una oportunidad valiosa para crecer espiritualmente. Creer que es una obligación y no una invitación. Muchos piensan que recibir la ceniza es un mandato obligatorio de la iglesia, pero en realidad es una práctica opcional. No es un sacramento, sino un sacramental. Su poder no está en el gesto en sí, sino en la actitud con la que se recibe. Ahora que conocemos estos errores, es momento de preguntarnos: ¿cómo podemos vivir el miércoles de ceniza de una forma auténtica? Haz un examen de conciencia sincero, arrepiéntete de corazón y busca la confesión. Haz propósitos concretos para esta Cuaresma. No te enfoques solo en la ceniza, sino en la conversión interior. Recuerda, no se trata de llevar ceniza en la frente, sino de llevar un cambio en el alma. Si llegaste hasta aquí, comenta: estoy listo para vivir el miércoles de ceniza con un corazón renovado. Y si quieres seguir aprendiendo sobre la fe cristiana, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo y ayúdanos a difundir este mensaje de conversión. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.